Muy buenos días. Le damos la bienvenida a quienes están aquí presentes y a quienes nos acompañan a través del Zoom. Hay unas personas que están en la sala de espera. Yo soy Isabela Linat, soy la decana de la Facultad de Derecho y quería tomarme unos minutos antes de partir la actividad para darles la bienvenida y contarles un poco que esta es una innovación que estamos haciendo en este programa. Este magíster partió el año 1998. Así es que tiene larga vida. Eso significa que tenemos una comunidad grande de egresadas y egresados y también de profesoras y profesores quienes han contribuido, y es gracias a esta comunidad que además este magíster fue acreditado en el año 2022 por 6 años, que es un muy buen reconocimiento. Del cual estamos muy orgullosos, y también es un nuevo impulso a continuar perfeccionándolo, ajustándolo. Los procesos de acreditación son procesos que nos obligan a evaluarnos, nosotros internamente y también con personas externas, y por lo tanto nos invitan también a hacer cambios. Y una de las cuestiones que estamos poniendo especial énfasis es generar más espacios de comunidad, de encuentro, para quienes ya cursaron el magíster y también para quienes están hoy día pensando o queriendo incorporarse. Entonces, en esta sesión tenemos a personas que ya pasaron por aquí, pero también tenemos a personas que están en el proceso de postulación y que van a partir, ¿no es cierto?, próximamente en un mes más con las clases. Lo hacemos también porque sabemos que en el derecho siempre hay que actualizarse y hay nuevos temas, nuevas preguntas, y como facultad estamos convencidos de que la universidad tiene que ser un espacio para dar la conversación y la reflexión, quizás no del todo acabada, pero al menos un espacio de conversación entre quienes están liderando estos cambios y también entre quienes, por supuesto, forman parte de nuestra comunidad. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Miriam Barahona, que hoy día nos acompaña. Miriam además es una abogada muy ocupada de Morales Besa y ha tenido la generosidad con nosotros de hacer una clase abierta sobre temas de mercado de capitales, eh, reorganización, obtención de financiamiento en reorganización concursal. Reorganización, un poco antiguo, pero Va a estar interesante y desafiante sin duda. La verdad es que, mira, bueno, es muy conocida, muy destacada abogada, y yo sobre todo quiero agradecerle el tiempo de estar aquí. Ha sido muy bien evaluada por quienes ya han pasado por sus clases. Y también quiero agradecer a Daniela Gorap, que hoy no nos pudo acompañar, quien es la directora de este programa. Daniela es ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y es alguien que ha aportado mucho, ¿no es cierto?, y está muy encima de este programa, y siempre, obviamente, como decimos, este es un programa que se hace en la sala de clases. Por lo mismo es que quisimos hacer esta clase abierta para mostrar cómo es nuestro programa y sobre todo para invitar a todos a participar de los ciclos de charlas que hacemos durante el año, abiertos, porque creemos que ahí también hay un espacio de reflexionar, de compartir y de hacer lo que hace una universidad, ¿no es cierto?, que es abordar las preguntas que hoy nos desafían. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de posgrados, para quienes están aquí, a Carlota, Fritz, Enrique Vergara, Javiera, saludos, y quienes cualquier duda podrán también abordarla. Esperamos que sea una muy buena sesión. Veo que hay varias personas conectadas. Si es que hay problemas con el audio no debiera haber, pero cualquier cosa pueden ponernos en el chat y nosotros estaremos atentos a ello. Muy buenos días y que disfruten esta clase. hola, ¿cómo están? Primero, ¿me escuchan por el Zoom? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias a la universidad por la invitación, no solo a hacer esta clase, sino que a participar en el programa haciendo la clase de estructura capital. Y mi idea en esta clase fue hablar de un tema que, si bien está totalmente vinculado, inserto dentro de lo que es financiamiento, la clase de estructura capital, como para darles una idea general, habla precisamente de cómo financiamos una empresa. Y ahí vamos a tener distintas áreas. Tenemos la parte de se financia con capital, se financia con acceso al mercado de capitales, que puede ser acciones, puede ser bonos, y con financiamiento bancario. Pero la clase, la verdad es que el curso normalmente lo vemos en un escenario de normalidad. ¿A qué me refiero? Que lo vemos cuando una compañía está accediendo a buscar este financiamiento, pero encontrándose en una situación relativamente bien. ¿Qué pasa, por lo tanto, cuando lo que tenemos es una empresa que
ha iniciado un proceso de reorganización concursal, perdón, y dentro de este escenario necesita acceder a capital. ¿Cómo logramos que un deudor que, si bien del punto de vista de la ley concursal y de la ley de insolvencia no necesitan indispensablemente estar en insolvencia para iniciar su reorganización, darle una confianza a estos futuros acreedores para decirle, de todas maneras, a pesar de que, muchas gracias, de que la consecuencia de que no me apruebe mi acuerdo de reorganización concursal sea que me vaya a la liquidación, en el entretanto tú pásame plata y yo la voy a usar. Entonces, por eso es que quise hablar de este tema que es un poco más específico, pero que está totalmente vinculado con lo que es el curso. Y lo primero, para centrarnos en de qué hablamos cuando hablamos de reorganización concursal. Primer punto, estamos hablando dentro de lo que es el escenario de la ley 20.720, la ley de insolvencia, que ya tiene varios años de vigencia, pero que todavía es una ley que está siendo probada en muchos temas. Es una ley que cuando, si bien partió inmediatamente con un caso relativamente grande, que fue el de la Caja de Compensación de la Araucana, muchos de los casos, sobre todo de reorganizaciones, que fue un cambio importantísimo versus lo que venía de la ley de quiebras anteriores, que en los convenios preventivos la verdad es que nadie los ocupaba, mientras que las reorganizaciones sí fue ha sido una fuente de utilidad para las empresas. Tenemos este escenario de la reorganización en la cual precisamente esta ley nos contempla dos escenarios, la liquidación y la reorganización, que es precisamente lo que vamos a estar. Y como les decía, las primeras reorganizaciones estaban pensadas en empresas más pequeñas. Ay, perdón, que esto creo que no está funcionando bien. ¿Puedo avanzar por acá? No. Perfecto. ¿Cuál es la situación de este deudor en reorganización? Cuando estamos frente a un deudor que decide iniciar un proceso de reorganización es porque estamos esencialmente, en una universalidad de casos, viendo dos escenarios. Un deudor que puede tener una pluralidad de acreedores. ¿A qué me refiero a esto? A que va a tener distintos acreedores con los cuales él cree que no va a poder llegar a un acuerdo fuera de un procedimiento de insolvencia. ¿Y por qué? Porque si no, él lo habría hecho mediante negociaciones individuales, pero necesita que todos estén de acuerdo. Si tú negocias fuera de la ley 20.720, tú requieres la unanimidad, porque eso se requiere para modificar cualquier contrato. Mientras que el procedimiento de reorganización lo que te permite es modificar tus pasivos, no teniendo el acuerdo del 100% de los acreedores, sino que con los quórums que establece la ley. Y por lo tanto tenemos ese escenario de un deudor que cree que puede que no tenga que, no vaya a obtener este consentimiento del 100% de sus acreedores. Por otro lado, un segundo escenario que podemos ver es de un deudor a quien alguien le solicitó la liquidación, pero su respuesta fue decir, pare, no vamos a liquidar todavía mis bienes porque lo que yo vengo a hacer acá es proponer un acuerdo de reorganización en forma previa que liquidemos para que veamos si es que podemos llegar a un acuerdo. Esto, por ejemplo, pasó en el caso de Astaldi Agencia en Chile, que es una constructora, que efectivamente hubo un proveedor que pidió la liquidación. Si ustedes buscan el expediente, está como una liquidación, de hecho, o sea, partió como una liquidación. Pero lo que hizo la empresa es decir, no, paremos, vamos a tratar de hacer un acuerdo de reorganización que finalmente se logró. ¿Y cuál es el objetivo del deudor cuando entra en un procedimiento de reorganización? La verdad es que la misma ley nos indica cuál es el propósito del acuerdo de reorganización cuando nos dice que es aquel que suscribe la empresa deudora y sus acreedores para reestructurar sus activos y pasivos con sujeción a las normas de la ley de insolvencia. Por lo tanto, el primer objetivo de un acuerdo de reorganización versus de un proceso de reorganización
versus un proceso de liquidación es que queremos mantener la empresa. Acá el deudor piensa que esta es una empresa viable y que por lo tanto lo que puede estar enfrentando son situaciones particulares, situaciones coyunturales, pero que hacen de que esta empresa como tal se pueda mantener y pueda subsistir en el tiempo. Por lo tanto, el primer objetivo, el gran objetivo de un acuerdo de reorganización es mantengamos la empresa. Ahora, por algo inició el procedimiento, porque tal como tiene sus pasivos y sus obligaciones, no las puede cumplir de la forma establecida, porque si no, ni siquiera habría partido. Por lo tanto, dentro del foco principal de qué hacer en este procedimiento de reorganización, está reestructurar pasivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reestructurar pasivos? Tenemos distintas alternativas. Acá puede ser sencillamente de que tú dices, tenía que pagar todos mis pasivos dentro de plazo de 90 días porque tenía puros pasivos con proveedores a corto plazo. Y resulta que no puedo, los voy a alargar, los voy a pagar en el tiempo, voy a establecer cuotas. O tenía financiamientos bancarios sindicados, complicados, y me pasa lo mismo y los voy a reestructurar. Tenía bonos. Los bonos, instrumentos del mercado de capitales, instrumentos que se transan, también es un pasivo que se puede reestructurar bajo un acuerdo de reorganización. Es mucho más complejo porque hay que cumplir tanto con la ley de insolvencia como con la ley de mercado de capitales. Por lo tanto, es un procedimiento en el que tenemos que estar hablando con la CMF, implica mucho más tema operativo, pero es algo que se puede. Dentro de esta reestructuración de pasivo podría haber condonación de deudas. Podría que te condonen parcialmente o totalmente algunas deudas. Pueden haber modificaciones de tasa de interés. Es altamente probable que vayan a haber modificaciones de tasa de interés. Entonces, esta reestructuración de pasivos, en el fondo, es cambiar las condiciones en las cuales se estaban pagando los créditos existentes a la fecha de la reorganización. Yo sé que para los que son abogados puedo estar repitiendo cosas que ya hablaban, pero que ya conocían de sus clases de pregrado, pero es importante centrarnos en el foco de qué es lo que va pasando en este procedimiento. Pero muchas veces puede que no solo baste reestructurar los pasivos para seguir con la empresa, y puede que necesiten obtener fondos frescos, que necesiten fondos para seguir operando. Más adelante en la clase vamos a entrar a un precedente de situación de un financiamiento en reorganización. Y claro, ahí estamos hablando de muchas empresas que precisamente que entraron en sus procedimientos de reorganización o de Chapter 11 dentro de lo que fue la pandemia. Eran empresas que no podían operar, pero que tenían que seguir cumpliendo con obligaciones laborales, que tenían que seguir cumpliendo con ciertas obligaciones, arrendamientos de edificios, que algunas rentas se congelaron, pero no todas. Y por lo tanto, si no tenían operación, no tenían ingresos y tenían que conseguir fondos para lograr llegar al momento en el cual todos esperábamos, pero que nadie sabía cuándo era, que iban a volver a operar con normalidad. Entonces, en situaciones como la pandemia, el hecho de obtener fondos frescos fue una necesidad absoluta y omnipresente en los procedimientos de reorganización existentes. Y finalmente, puede que dentro de este procedimiento de reorganización tengamos que ver qué pasa con las garantías, las existentes o las que queramos otorgar para las obligaciones nuevas. Un pequeño paso rápido de qué hablamos, siguiendo en esto de que hablamos cuando hablamos de reorganización, algunos puntos importantes. La solicitud de reorganización judicial solo la puede presentar el deudor. Los acreedores, ellos tendrán que, si quieren cambiar términos de sus distintas acreencias, tienen que negociarlo uno a uno con el deudor y por fuera, pero esto es una facultad que es del deudor de presentar la solicitud de reorganización y no hay requisitos de insolvencia que cumplir. Los requisitos que establece la ley son requisitos formales. Un deudor no tiene que estar en insolvencia para iniciar su procedimiento de reorganización. El problema que se da es que si no se aprueba, ocurre lo que se llama la liquidación refleja, y que en el fondo es por falta de aprobación se liquida la compañía. Entonces, lógicamente puede haber un riesgo importante en hacerlo. Uno de los primeros procedimientos de reorganización que también ocurrió, que fue el de Calzados Beba, era un deudor que estaba relativamente bien, iba cumpliendo sus obligaciones, inició un procedimiento de reorganización, era muy al principio de la vigencia de la ley, los acreedores no se dieron cuenta y nadie apareció a votar.
estuvo a borde de caer en una liquidación refleja, porque la verdad es que como era un deudor que estaba bien, nadie esperaba un inicio de reorganización, todavía no estaban bien establecidos los sistemas de alerta de los inicios de procedimiento, entonces, pero es importante tener claridad que no necesito estar en insolvencia. Sí. Un acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización. Una cosa importante, para que los alumnos que están en Zoom puedan escuchar las preguntas de quienes estamos en la sala, debemos estar cerca de un micrófono para que ellos escuchen la pregunta. Ahora, si la puedes repetir, Miriam, o parafrasear, y en lo sucesivo, claro, utilizar un micrófono para que la dinámica o la relación con los alumnos que no están presentes, así como nosotros los escuchamos a ellos nos puedan escuchar a nosotros también. Perfecto. La pregunta que hicieron acá era cuál era el motivo por el cual se puede rechazar un acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización lo que establece es un quórum para ser aprobado, que es un quórum doble, de cabezas, número de acreedores, y de cantidad de creencias. El acreedor no tiene que justificar por qué vota no. Voy a decir, no me interesa los términos en que me propone el acuerdo, no me interesan los términos en que me quiere pagar la deuda, y por lo tanto voy a votar que no. De hecho, hay distintos casos en que de repente tú ves acreedores bancarios que dicen mi política es votar que no a los acuerdos de reorganización, punto. Salvo que sea una negociación un poco más compleja o cualquier otro motivo. Entonces, el acreedor no tiene que justificar por qué vota que no. Y la labor del deudor es tratar de conseguir la cantidad de votos necesarias para contar con el quórum para la aprobación del acuerdo. Una de las principales consecuencias del inicio de un procedimiento de reorganización judicial es la existencia de la protección financiera concursal. ¿En qué consiste eso? Un plazo que es inicialmente 30 días, que se puede ir extendiendo hasta 90, durante el cual no se puede solicitar la liquidación del deudor, no se puede ejecutar al deudor, los contratos mantienen su vigencia y se designa un veedor. En el fondo, lo que se busca con este periodo de protección financiera, como les digo, esta es una descripción muy somera, es que el deudor tenga tranquilidad durante este periodo, que como digo inicialmente es de 30 y que se puede aumentar según si cuenta con el apoyo de acreedores, para negociar su acuerdo de reorganización. Porque si tú estás negociando sabiendo que cualquier día te pueden pedir la liquidación, la verdad es que estás negociando, acá igual se negocia de cierta manera contra la espada y la pared, pero al tener ciertos plazos te da una tranquilidad de que por lo menos durante ese plazo vas a poder negociar con calma. La presentación de esta propuesta de reorganización puede contemplar distintas formas de reorganización, distintas propuestas de cómo reestructurar a los pasivos según las clases de acreedores que hay. Tú no tienes por qué proponerle la misma forma en que vas a pagar las deudas a un acreedor garantizado que a un acreedor no garantizado. Por eso se pueden establecer distintas alternativas. Lógicamente vas a tener que contar con las aprobaciones de cada acreedor y una aprobación general también. Tiene que ser una aprobación igualitaria a todos los acreedores que se encuentran en la misma situación, salvo aprobación de quórum especial, 2/3, que en el fondo, si 2/3 de los acreedores permiten que otro acreedor le paguen antes, puede ocurrir. Pasa mucho con los proveedores. Si tú tienes banco, a los bancos vas a tratar de negociar un pago más a largo plazo. Si tienes proveedores, necesitas que continúen operando, vas a tratar de pagarles más rápido. Afecta a todos los acreedores de créditos originados con anterioridad a la resolución de reorganización, comparezcan o no en el procedimiento. Existe el crédito al cual tú estás diciendo que vas a reorganizar y aplica absolutamente. Y finalmente, como les decía, el tema de la aprobación y rechazo de la propuesta de reorganización, hay que ver qué acreedores van a tener derecho a voto y ahí sí vamos a tener que ver quiénes fueron los que presentaron poderes, quiénes fueron los que entraron al acuerdo de reorganización. El quórum de aprobación, como les mencionaba, es doble. No solamente basta la cantidad de deuda que tiene un acreedor, sino que también hay que considerar el número de acreedores, lo cual hace que si tú tienes una base de acreedores muy diluida, puede ser muy difícil obtener la aprobación de un acuerdo de reorganización. Lógicamente, el acuerdo de reorganización es un contrato. Hay voluntad de ambas partes. Por lo tanto, tiene que contar con la aprobación del deudor. El deudor tiene que estar de acuerdo. ¿A qué me refiero a esto?
porque si bien el deudor es quien propone el acuerdo, en la junta de acreedores pueden haber modificaciones y pueden haber acreedores que propongan cambios a este acuerdo. Si el deudor no está de acuerdo, valga la redundancia, con uno de estos cambios, no se va a incorporar. Eso puede ocasionar que efectivamente se rechace o que tenga que negociarse en la junta en ese momento alguna cosa distinta. Y los efectos del acuerdo se refieren a que los términos de las obligaciones que se reestructuraron son aquellos que establece el acuerdo. Los créditos se van a entender novados, prorrogados, condonados o modificados en los términos del acuerdo, bastando su aprobación y que no se haya, una vez que no se haya impugnado, o si se ha impugnado una vez que se haya resuelto la impugnación. Y en este no es mucho tema para el tema de financiamiento en reestructuración, pero aquí es donde está uno de los problemas que tenemos con los bonos, porque mientras la ley de insolvencia te dice, por efecto de la ley, los términos de las deudas que reprogramamos se entienden modificados, por otro lado la CMF dice, no, usted igual tiene que cumplir con las normas de la ley de mercado de valores. Entonces, cuando tenemos que reestructurar bonos en un proceso de reorganización, hay que establecer una serie de facultades una vez ya aprobado va a ser interventor, y al RTB en las juntas de tenedores de bonos para que puedan concurrir, puedan protocolizar tablas de desarrollo, puedan hacer todo lo necesario para que al final del día, tanto en el registro de valores, en las bolsas como en el DCB, se puedan establecer las nuevas condiciones de estos bonos. Esto, que no sé si lo ven bien porque yo sé que es mucho dato, es una línea de tiempo de lo que se refiere un poco al procedimiento de reorganización. Como ven, pueden pasar muchos días. Ahora, el procedimiento de reorganización chileno es un procedimiento relativamente corto. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, todo el tiempo que estuvo la TAM en reorganización bajo el Chapter 11, estamos hablando de una diferencia abismal en tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? El procedimiento chileno, la verdad es que no, la ley, al establecer el procedimiento de reorganización chileno, no pensó que hay casos que pueden ser más complicados de las estructuras de un deudor, de una compañía, de sus acreencias, y que puedan necesitar más de 90 días. ¿Mm? Y por eso es que hay situaciones en las cuales deudores que tú dirían, ¿por qué la TAM no hizo su procedimiento en Chile? Porque en 90 días no iba a solucionar nada. Era una empresa que era demasiado complicada su estructura como para pensar que en este escenario iba a poder tener resueltos los problemas con sus acreedores. Otra situación, el procedimiento en Chile establece que es un procedimiento por deudor, mientras que en otras legislaciones tú haces un procedimiento que puede afectar a varios deudores en forma conjunta. Nos pasó con la TAM, nos pasó con Core Group. Esos dos Chapter 11 que se hicieron, uno en Nueva York y el otro en Delaware, precisamente se aplicaban a un grupo de deudores. Acá, bajo la legislación chilena, eso no se podría hacer. Tendrías que tener procedimientos individuales con el problema de que tratarías de solucionar una misma situación y podrías llegar a escenarios diferentes. Y es en este escenario, en este tiempo, en el cual tenemos que ver esta compañía que necesita recursos. Entramos en el día 1 de la presentación de la solicitud y el día esencialmente 105 puede tener un acuerdo aprobado. Entre medio de todo ese escenario, ¿dónde vamos a conseguir el financiamiento? Lo voy a hacer corto, lo vamos a hablar después, va a ser al final. La legislación chilena hace difícil conseguir financiamiento en el escenario intermedio. Ahora, un poco de ideas de financiamiento bancario. ¿Por qué hablo de bancario? La verdad es que podría no ser bancario, pero para darle un contexto de conceptos de financiamiento. Sí, perdón. Disculpa, de la lámina anterior. Si estoy siguiendo el ritmo, había un periodo de 30 días donde no se podía tocar, por decirlo así, al deudor. La pero protección este plazo, financiera concursal. claro, pero este plazo completo Es está más alrededor largo. de los 90. Entonces, y decía que se podía hacer podía solicitar prórroga. Dos prórrogas. O sea que esas dos prórrogas son las que me llevan a los 90. A 90 días. Ya. Lo que pasa es que esas prórrogas, para poder solicitarlas, tienes que contar primero con la aprobación de un quórum de acreedores para extender hasta los 60 días, o bien
para extender hasta los 90 con un quórum superior. Teóricamente podría haber un escenario de extensión un poco mayor si es que pides una suspensión de la Junta de Acreedores en los cuales se va a aprobar. Entonces podría haber un poquito más, pero eso ya es un tema más procesal. Así como protección financiera como general, podemos llegar a estos 90 días contando con la aprobación de un quórum de acreedores. Ok, y si no me aprueban la prórroga, Tienes que presentar la propuesta. ok. En el fondo, no sé si esto tiene... Acá sí. Voy a mirar acá porque yo soy muy corta de vista y no veo nada. En 10 días antes de la Junta de Acreedores que tiene que conocer, que es aquí el día 20, el deudor tiene que presentar una propuesta de reorganización. Entonces, tú el día 20 de este escenario vas a tener que saber, ¿extendí el plazo? ¿Puedo extender el plazo de mi protección financiera o presento una propuesta? Como todavía faltan 10 días, muchas veces tú vas a presentar una propuesta que a lo mejor no es la propuesta final, pero para haber cumplido, si es que después no logras obtener la extensión antes de este día acá. La propuesta de reorganización siempre la tienes que presentar 10 días antes de la Junta. Por lo tanto, si estamos en un escenario en el día de 90, acá tuviste que presentar la propuesta del deudor si es que lograste extender. Entonces, ahí tienes que, en el fondo, ir jugando un poco con los plazos y el deudor tiene que ir preparando planes A, B, C y D. Esa es la verdad, tú no puedes ir solamente con todo, salvo que tengas a ese momento ya un acuerdo con los acreedores bastante firme. Financiamiento. Las etapas. Normalmente un financiamiento parte con una carta mandato. El deudor le dice a un acreedor, generalmente como digo, un banco, pero en los escenarios de insolvencia vamos a ver que pueden ser otro tipo de entidades. Señor banco, yo le encargo a usted que me estructure un financiamiento. Y ahí en esa carta de mandato normalmente va acompañada de un term sheet, términos y condiciones del crédito, que van a ser los términos y condiciones principales y muchos de los cuales, sobre todo los términos financieros, puede que estén sujetos a adecuaciones en el tiempo. ¿A qué me refiero? Si te está ofreciendo una tasa de interés fija, te va a decir, esta tasa vale por 3 días, esta tasa va a haber que recotizarla al momento en que se cierre el financiamiento. Pero lo que van a hacer las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, los covenants financieros que pueda tener que cumplir este deudor, o sea, indicadores financieros que tenga que mantener durante la vida del financiamiento, probablemente ya van a estar contenidos en el term sheet. Un term sheet no tiene todo, pero tiene lo principal. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces dice en las obligaciones de hacer, de no hacer, en las causales de incumplimiento, dice, y otras habituales para operaciones de este tipo. Entonces, cuando uno redacta un contrato, se tiene que poner a pensar qué más suelen pedir en estos contratos. Entonces, el term sheet es una guía de lo que queremos, pero no es un documento autocomprensivo. Yo he visto term sheet que son una lámina en PowerPoint y he visto otros que son 34 páginas. O sea, depende mucho de los acreedores de cómo los quieren hacer. Después viene nuevamente una etapa que está llamada acá de due diligence, pero que puede ser tan sencilla como revisar la constitución de una sociedad y sus poderes, puede pasar a un escenario de tengo que revisar la compañía entera dependiendo del tipo de financiamiento que estamos haciendo. Siempre va a haber algo, porque por lo menos vamos a tener que revisar que nuestro deudor exista, que esté válidamente constituido y que quienes van a firmar la documentación estén debidamente autorizados. Pero si además otorga garantías, vamos a tener que ver que cumpla con las normas de aprobaciones corporativas para otorgar garantía. Por ejemplo, si la garantía la otorga un tercero, va a tener que contar con junta o directorio según a quien garantice si es una sociedad anónima. Después viene toda la documentación del crédito. ¿A qué me refiero acá? Acá vamos a tener el contrato de financiamiento, vamos a tener los pagarés, vamos a tener los contratos de garantía que puedan existir, etcétera, etcétera. El cierre financiero, acá me refiero a la firma del contrato propiamente tal, que puede o no ir aparejado de desembolsos. Tú podrías tener, los que son abogados van a acordar la definición de operación de crédito de dinero,
aquel el que entrega o se obliga a entregar dinero. Podemos tener un mutuo o podemos tener una apertura de crédito. Por lo tanto, el cierre financiero y los desembolsos no necesariamente van a coincidir en el tiempo. Esa es someramente las etapas de un financiamiento relativamente común y corriente. ¿Cuáles son los documentos que normalmente vemos en un financiamiento? Como les mencionaba, los términos o condiciones o term sheet, el contrato de financiamiento, que va a ser más o menos complicado dependiendo de la operación, pagaré, porque independiente que tengamos un mutuo, normalmente los acreedores quieren ir a cobrar con un pagaré que sea más sencillo que un contrato de crédito que tiene todas estas otras obligaciones. Y desde un punto de vista tributario se ha considerado, sobre todo con los bancos, la circunstancia del hecho grabado complejo de que solo hay que pagar ITE una vez si es que tienes un contrato de mutuo y un pagaré. Contratos de garantía, prendas, hipotecas, fianzas, el pagaré podría contar con avales, todas las garantías que se nos ocurra que sean necesarias dentro de este financiamiento. Si es el caso, de acuerdo a los términos comerciales, contratos de derivado. No sé si saben lo que son los contratos de derivado. Son en general contratos que lo que buscan es cubrir un riesgo de fluctuación de tasa de interés, de moneda, esencialmente. Y esto hay de muchos tipos distintos. Tenemos forward, tenemos swap, como les decía, de tasa, de moneda. Entonces va a depender, por ejemplo, muchas veces si tenemos el banco al ofrecer y a estructurar este financiamiento, si te ofrece un financiamiento en una tasa variable, muchas veces el deudor dice, yo quiero tener claridad de cuánto voy a pagar, perfecto, cerramos un swap y vamos a transformar esta tasa variable en una tasa fija a través de este contrato de derivado. Lo que va a implicar que de repente pueda haber momentos en que una parte le paga a una y otra parte le paga a la otra. Lo estoy simplificando de manera absoluta y grotesca, porque los contratos derivados son bastante más complicados que eso en la vida real. Y cartas de comisiones. A los bancos hay que pagarles porque presten plata. No solamente el interés, muchas veces si tú tienes una apertura de crédito se pagan comisiones de disponibilidad, por estructurar el financiamiento se pagan comisiones de estructuración, se pagan comisiones por comprometer los fondos. Entonces vas a tener estas cartas de comisiones y que de hecho muchas veces no se paga la misma comisión a todos los bancos, porque no todos los bancos puede que tengan el mismo rol en ese financiamiento. Y rápidamente, para darles una idea también, existen muchos tipos de financiamiento. Por un lado, por el tipo de financiamiento. Vamos a tener un financiamiento corporativo, yo te presto solo pensando en quién tú eres y en tu balance. Empresas muy grandes tienen financiamientos corporativos, no les piden nada más. Financiamiento de proyecto, Project Finance, lo que se busca ahí es financiar un proyecto determinado que se va a pagar con los flujos que genere ese proyecto. Hemos tenido mucho a lo largo de los últimos años en Chile, por ejemplo, todos los financiamientos para construir carreteras, todos los financiamientos para hacer plantas eólicas, solares, líneas de transmisión. Lo que ahí consideran los acreedores es decir, yo te presto plata y esos fondos se van a devolver con el ingreso de los peajes que reciba la carretera, con los precios de venta de energía que reciban las generadoras, con el pago por los peajes de transmisión de la empresa transmisora. Y se busca aislar riesgos. Los financiamientos de proyectos son bastante complicados, profundamente entretenidos, así que los que tengan oportunidad de ver financiamiento de proyectos, no puedo más que recomendárselo. Refinanciamientos. Tenemos un crédito que ya sea que lo queremos modificar o lo vamos a pagar con otro crédito. Un acuerdo de reorganización es un refinanciamiento, pero es un refinanciamiento que en vez de negociarlo en una sala de reuniones de un estudio de abogados, se negocia, bueno, al final también lo negocia ahí, pero termina siendo negociado en la Junta de Acreedores frente a un tribunal, pero es un refinanciamiento. Ya lo mencionaba antes, el contrato de crédito y las líneas de crédito, la diferencia entre paso la plata ahora, la paso después, y esas líneas pueden ser rotativa o no rotativa. Si tú me pagas, te sigo prestando, como la línea de crédito que tenemos todos, digamos,
o al contrario, solo te presto, tú me pagas y no puedes volver a desembolsar. Financiamientos nacionales o internacionales, dependiendo de dónde esté el acreedor que te presta los fondos y bajo qué ley te la preste, dependiendo de la moneda, pesos, dólar, otras divisas. Sindicados o bilaterales, dependiendo de la cantidad de acreedores que firmen el mismo contrato y que por lo tanto se vayan a regir por los mismos términos. La importancia de uno es que en un crédito sindicado tenemos varios acreedores, pero tenemos quórum para que ellos actúen. En algunos casos van a poder actuar individualmente, por ejemplo, si no le paga el deudor al acreedor, va a poder ir a cobrar directamente uno sin preguntarle al otro, pero podría ser que para otras causales de incumplimiento sí tenga que ir a pedir permiso. Por ejemplo, más clásica, la obligación es de entregar estado financiero. Si no me entrega estado financiero, un acreedor solo no va a poder ir a decirle al deudor te voy a acelerar todo el crédito porque no me entregaste un estado financiero. Va a tener que ir a preguntarle a los otros acreedores. ¿Y qué ocupamos de todas estas modalidades en el caso de un deudor en reorganización? Lógicamente va a depender de la situación concreta. En el caso que vamos a ver, que es el caso del financiamiento que obtuvo Enjoy durante su reorganización concursal, hubo acreedores nacionales e internacionales. El financiamiento fue todo bajo ley chilena, pero hubo tanto acreedores internos como externos. Si bien el financiamiento fue siempre denominado en pesos, dado que habían acreedores internacionales, ellos transfirieron dólares y hubo que regular qué pasaba en ese caso. Era al final del día un financiamiento sindicado, porque era con una pluralidad de acreedores, y fue un financiamiento de una apertura de crédito. Se celebró un contrato de crédito que no se desembolsaba el mismo día, sino que sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones. Ahí vamos a ver cuáles eran estas y por qué. La ley 20.720 tiene una regulación relativa a los préstamos durante el periodo de protección financiera. Y aquí voy a retroceder un poquitito para hablar de un poco, ponerlos en el ámbito de lo que estamos hablando. Acá de lo que estamos hablando es lo que, si ustedes vieron la prensa durante todo el procedimiento de reorganizaciones de la TAM, era lo que se hablaba del deep financing. Estábamos buscando de cómo se financia este deudor durante la reorganización porque necesita fondos, como les decía al principio, para mantener operativa la compañía. Dentro de esta regulación de la ley 20.720, se establece el artículo 74, que te regula distintos escenarios para poder obtener créditos mientras estás en protección financiera. Si el crédito es por un monto igual o menor al 20% del pasivo de la compañía, ¿y qué pasivo? El pasivo que informó al momento de solicitar la reorganización, no se requiere ninguna aprobación de acreedor alguno. Por el contrario, si es más del 20% del pasivo, requiere la aprobación, les digo al tiro porque yo soy pésima con los quórums. De acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor. En este caso no te pide quórum de cabeza, sino que un acreedor que tenga el 50% del pasivo te podría aprobar. Lo cual dentro de todo lo hace no extremadamente fácil, 50% del pasivo es harto, pero si tú tuvieras una estructura de pasivos que está relativamente concentrada, podrías obtenerlo relativamente fácil. De hecho, en el caso de Enjoy, porque tuvo que obtener esta aprobación, pero no para el financiamiento que vamos a hablar, sino porque en mitad de todo este procedimiento tuvo que reestructurar un financiamiento para la emisión de boletas de garantía para las ofertas de seriedad de la construcción de los casinos, en el cual era fiador, tuvo que obtener esto.
por su estructura de capital no fue tan difícil obtenerlo porque le bastaban 2 o 3 acreedores y podía presentarlo. Si este financiamiento fuera una operación con una persona relacionada, también requiere de esta aprobación de acreedores que representen más del 50% del pasivo. ¿Y cuáles son las características que nos da la ley de insolvencia respecto de estos préstamos? Primer punto, te dice expresamente, no son parte de la reorganización, no se consideran en las nóminas de créditos de reorganización. La verdad, no hubiera sido necesario que lo diga, porque los créditos que están sujetos a la organización son los que existen a la fecha de la resolución de reorganización. Por lo tanto, si este se obtuvo después, no debería haber sido necesario. Si es que financian la operación del deudor, las normas nos dicen, tienen un pago preferente. Para ello, tienen que acreditar su uso al veedor. Y si no se aprueba el acuerdo de reorganización, se pagan como créditos de primera clase con la preferencia que está establecido en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil. ¿A qué se refiere ese número? Aquellos que son los gastos que se incurren para poner a disposición de la masa de los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para estos mismos efectos. O sea, se consideran como un gasto de la masa al final del día y tienen esta preferencia. ¿Sí? Con el primer punto de que no se consideren las nóminas, al final, cuando tú entregas ese plan de refinanciamiento, ese contrato al final de todo el proceso, no se considera en nada ese crédito porque te hace más riesgoso. Al Te final, hace más riesgoso, total. Y por eso es que te dice que si es más del 20% del pasivo, tú requerías una aprobación de los acreedores, de un número. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque acá la ley está considerando tú lo estás obteniendo durante el periodo de protección financiera. Por lo tanto, al momento de aprobar el acuerdo de reorganización, los restantes acreedores saben cuál deuda es y lo van a poner en consideración al momento de aprobar o no aprobar el acuerdo. Entonces, no se considera, porque si lo pusiéramos en las nóminas de crédito, ellos votarían dentro del acuerdo. No le estamos pidiendo que voten. Ellos no tienen derecho a voto en el acuerdo, pero lógicamente la estructura de la ley hace que el resto de los acreedores sí sepa cuál es el crédito y por lo tanto, como tú mencionas, qué tanto más riesgosa pasa a ser la compañía por eso. Ahora, estos créditos, como te dicen que tienen que financiar operación, también tienen un foco bastante limitado en cuanto a su objeto, lo que no quiere decir que sus condiciones puedan ser poco onerosas, pueden ser créditos carísimos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de este crédito? Si vemos que tienen preferencia, vemos que si es que son muy fuertes, si es que son muy altos, perdón, requieren aprobación. El gran problema que tienen es que la ley nos dice que solo tienen preferencia en caso de no aprobación del acuerdo de reorganización. Pero ¿qué pasa si es que se aprueba el acuerdo de reorganización? La compañía sale en este momento, sigue realizando sus operaciones y con posterioridad cae en liquidación. Cae en liquidación porque incumple el acuerdo, es una causal de liquidación incumplir el acuerdo, lo puede pedir cualquiera de los acreedores, o porque incurra en una deuda adicional que no sea una deuda sujeta al acuerdo, que se puede llegar a incumplir y lo puede volver a llevar a una liquidación. Y en esos casos ya no tendría preferencia y pasaría a ser un acreedor balista o un acreedor preferente si es que se pactó con garantías en los términos de los otros acreedores. Esta preferencia solo la otorga la ley para el caso de que no se apruebe el acuerdo en ese procedimiento de reorganización. Por lo tanto, los acreedores, y sobre todo en un escenario como el año pasado de la pandemia, yo decía, perdón, ya se me olvidó qué año fue la pandemia, durante la pandemia, tú decías, existe esta situación, apruebo un acuerdo ahora en esta fecha que creo que fue la aprobación del acuerdo de Enjoy fue el 2020. Dice, mi acuerdo de reorganización en agosto del 2020, en septiembre,
más o menos se cumplen las condiciones. Y si sigue la pandemia, voy a seguir necesitando fondos. Si llega un momento en que no sé si voy a operar y en ese momento caigo en liquidación, ya no tengo mi preferencia. Por lo tanto, la estructura de esta norma nos hizo imposible poder aplicarla en el procedimiento de Enjoy porque no encontramos acreedores que estuvieran dispuestos a correr este riesgo. Ningún acreedor quería asumir que si existía una liquidación posterior, ellos ya no iban a estar preferentes. Ellos querían una preferencia que pudiera ser a todo evento. Por lo tanto, tuvimos que ponernos a inventar, que es la parte entretenida de esta profesión. La pregunta principal, ¿cómo logramos que haya acreedores que quieran otorgar nuevos recursos si es que hay riesgo de que no van a tener una preferencia? Y esta es otra diferencia con el escenario del Chapter 11, principalmente la Tamara que tenía de financing. La norma bajo el Chapter 11 es que sí tienen preferencia. Ahora, en ese caso, el financiamiento, el deep financing, pasa por una aprobación judicial. Si usted, alguno vio en su momento la prensa que habían todas las peleas y había y por haber porque se presentó una propuesta, otros acreedores querían otra, los distintos intervinientes del proceso también querían prestar fondos porque eran unas tasas buenísimas, se llevaron distintos expertos, estuvimos toda la primera parte del procedimiento peleando al deep financing. Ni siquiera habíamos entrado a tener una propuesta de reorganización. ¿Por qué? Pero en el fondo también eso pasa porque la ley contempla un escenario y una regulación distinta de cómo se puede obtener este financiamiento. ¿Y cómo fue que lo solucionamos? Establecimos regulación especial dentro del acuerdo. Si ustedes miran el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy, tiene un capítulo dedicado al nuevo financiamiento. Por lo tanto, obliga a los acreedores sujetos al acuerdo. Ellos desde ya, ahí está tu pregunta de por qué lo aceptan. Si bien este financiamiento se otorgó después, yo ya les partí diciendo que dentro de la línea de tiempo se había otorgado al final, después de aprobado el acuerdo, ellos ya sabían cuáles iban a ser las condiciones y cómo se iba a otorgar. Este préstamo, precisamente, no se otorga dentro del periodo de protección financiera, sino como condición del acuerdo y de prórroga de los pasivos. ¿A qué me refiero acá? Tenemos una empresa, tenemos casinos, estaban cerrados por definición, no podían operar, no ganaban un peso. Le dices a los acreedores sujetos al acuerdo, señores, ustedes apruébenme. Dicen, perfecto, pero si no entran fondos, yo no sé si te puedo aprobar. ¿Cómo te voy a decir que sí sin saber si te vas a conseguir plata para llegar a pagar los sueldos de los próximos 4, 5, 6, 7 meses que podemos tener todavía pendiente en insolvencia, producto de las cuarentenas y las pandemias? ¿Qué hicimos? Se hizo una doble reprogramación de los créditos. Los créditos no se reprogramaron inmediatamente a un largo plazo, sino que hubo, y aquí yo empiezo a mirar el acuerdo porque si no las fechas se me enredan. En un primer momento, los créditos todos se prorrogaron por 90 días desde la fecha de la Junta de Acreedores, que era esta fecha que les mencioné del 14 de agosto del 2020. ¿Por qué? Dijimos, vamos a dar 90 días para implementar todas las cosas que necesitamos que sean condiciones para que este acuerdo que nosotros como acreedores estaríamos dispuestos a aprobar, sepamos que funcione. Usted va a tener esos 90 días en que va a tener que conseguirse un aumento de capital, en que va a tener que conseguir que ciertos de sus accionistas renuncien a derechos de opción preferente, que van a tener que conseguir, acá Enjoy tenía bonos bajo ley de Nueva York, por lo tanto se hizo el procedimiento inverso del Chapter 11,
que es del reconocimiento, un procedimiento en Chile, el reconocimiento, un procedimiento chileno en Estados Unidos, si no me equivoco, un Chapter 15. Se tuvo que hacer ese procedimiento al otro lado. Entonces también se puso como condición que ese procedimiento fuera aprobado en Estados Unidos. Y se puso como condición que se obtuvieran los fondos de este financiamiento adicional que aseguraba la mantención de la compañía, que como veíamos al principio es el principal objetivo del acuerdo de reprogramación. Y solo una vez que se cumplían esas condiciones, entraba a regir el acuerdo de reorganización propiamente tal y se prorrogaban los préstamos en los términos del acuerdo. ¿Mm? Por lo tanto, la estructura que aquí teníamos era de una especie de... En una parte, la prórroga de estos 90 días operaba en forma pura y simple, pero los efectos del acuerdo de reorganización restante estaban sujetos a condición. ¿Mm? Y con eso le dábamos tranquilidad a los acreedores existentes de que si no se obtenían sus fondos, ellos iban a, al final del día no perdían nada. Ganaban 90 días en los cuales se podía solucionar la situación, pero no le estábamos diciendo tú ya reprogramaste algo que no sabemos que no vaya a funcionar. Por otro lado, ¿cómo convencemos a los nuevos acreedores? Regulamos expresamente en el convenio la subordinación de deudas. El Código Civil hoy día contempla la posibilidad de subordinar deudas, lo contempla establecido para entre dos deudas balistas. Se ha entendido que respecto de la porción, si eres un acreedor garantizado, respecto a la porción que no cubra tu garantía, también podrías pactar una subordinación. Y lo que se pacta en estos acuerdos es precisamente que las deudas del acuerdo de reorganización se subordinan al nuevo financiamiento y por lo tanto ahí extendiendo el efecto que nos daba el artículo 74, pero cualquier otro escenario. El artículo 74 me decía, es preferente, pero es preferente solo si no se aprueba el acuerdo. En virtud de esta subordinación, pasa a ser una deuda preferente a las del acuerdo en cualquier escenario. ¿Mm? Y por otro lado, se establece la obligación del deudor en el acuerdo que cualquier nueva deuda que contrate también se va a tener que subordinar. De manera de asegurar que estas deudas que se otorgan en un momento complicado de la compañía tengan efectivamente un nivel preferente respecto de las restantes obligaciones. Por supuesto, hay que ver si es que tienen que haber excepciones a esto. En el caso de Enjoy teníamos los bonos bajo ley de Nueva York que tenían garantías, esos siguieron siendo preferentes. Habían unos contratos de arrendamiento que tenían cuyas obligaciones tenían que pagarse de manera permanente, eran unos leasing. Se van excluyendo aquellas cosas que operativamente tú necesitas que tengan una preferencia distinta. Pero la idea es que en la gran gama de obligaciones puedan establecerse como preferentes. Y finalmente tienes que dar algún incentivo a los acreedores a concurrir al nuevo financiamiento. Y aquí de nuevo me voy a poner en un poco de comparación con lo que ocurre en los procedimientos de Chapter 11 en Estados Unidos. Históricamente, los procedimientos de reorganización en Chile lo que hacen es precisamente eso. Refinanciamos créditos, reorganizamos pasivos, vemos cómo las obligaciones que existen se pagan. En contraposición, muchos procedimientos bajo Chapter 11 americano, la postura de los acreedores es bastante distinta. La postura de los acreedores es: gracias a mí, tú hoy día lo que tienes es una compañía que carece de valor. Tú estás en este Chapter 11 porque tu compañía está en un problema, no tiene el mismo valor, y si yo la refinancio y le vuelvo a dar valor, quien gana con esto son los accionistas. ¿Por qué? Porque sobre todo en las compañías que son abiertas, tanto el caso de Latam como de Enjoy, que se transaban sus acciones en bolsa, quienes van a ganar producto de la aprobación del acuerdo de reorganización son los accionistas que pueden vender las acciones a un mayor valor. Y por lo tanto, esos acreedores dicen, yo quiero beneficiarme de eso. Yo no voy a hacer una reestructuración en que con lo único que salgo es que a mí me pagan la deuda en condiciones, me pagan la misma deuda que tenía
en condiciones distintas, como a lo mejor una tasa de interés más, pero ¿qué más gano? Entonces, lo que buscan en general en muchos procedimientos de empresas a las que les creen que les va a ir bien, porque si una empresa que no tiene mayor valor, los acreedores buscan pasar a ser parte de los accionistas de la compañía que está en reorganización. ¿Mm? Y por lo tanto, ¿cuál es el incentivo para ese tipo de acreedor que participa en el proceso de reorganización? Es precisamente decirle, si tú me prestas fondos ahora que lo necesito, yo te voy a dejar ser parte de mis accionistas. Esta estructura, que la verdad, este concepto que para nosotros es un poco extraño, es extraño en varios sentidos. Primero, en Chile el procedimiento de reorganización es un procedimiento del deudor. Los accionistas no son parte del procedimiento de reorganización. Por lo tanto, cualquier cosa que necesitemos de ellos es algo que tenemos que establecer como condición, como obligación, y que vas a tener que comprobarle a los acreedores que los obtuviste. A diferencia del Chapter 11, en los cuales muchos, no necesariamente todos, porque si tienes una sociedad anónima abierta que se transa públicamente, puede que haya muchos accionistas, pero algunos accionistas sí son parte del procedimiento. Por lo tanto, tú los puedes, entre comillas, obligar a hacer ciertas cosas de acuerdo a los precedentes establecidos bajo los mismos tribunales americanos. ¿Mm? Entonces, acá, en estos escenarios en que lo que tenemos son acreedores que quieren pasar a ser accionistas, un financiamiento adicional puede ser una buena manera de incentivarlos. ¿Por qué? Porque le vas a decir, incluso si tú pactas, que fue un poco este escenario que nosotros decíamos, a los acreedores en general se les terminó pagando con una mezcla de bonos convertibles en acciones y bonos renta fija. Aquellos que ponían fondos en el financiamiento adicional recibían un bono convertible en acción por el pago de su acreencia sujeta al acuerdo, que tenía una mejor relación de conversión. Esa persona, si tenía una deuda de 100, y participaba en el financiamiento adicional, por esa deuda de 100 iba a recibir más acciones que la persona que tenía la misma deuda de 100, pero no prestaba plata nueva. ¿Mm? Y así se incentivaba a que al final del día los fondos llegaran de quienes estaban más encima de la empresa, porque la posibilidad de ir a encontrar acreedores distintos iba a ser difícil. Ahora, ¿cómo materializamos toda esta situación? ¿Está más o menos claro hasta acá alguna pregunta? Porque yo sé que estoy dando mucha información que no necesariamente es fácil de digerir. Bueno, lo primero, como les decía, todo esto estaba regulado en el acuerdo. En el acuerdo tuvimos que establecer toda una estructura de cómo íbamos a otorgar esto. Y lo primero que se hace es una oferta, se establece que va a existir esta oferta a los distintos acreedores sujetos al acuerdo de reorganización a otorgar un financiamiento adicional. Este financiamiento adicional lo podían otorgar directamente los acreedores o podía ser una persona relacionada a estos acreedores. ¿Mm? Esta oferta que se materializaba con posterioridad al acuerdo, porque acá lo que regulábamos era solamente los términos en cómo se iba a hacer, pero toda su materialización tenía que ser después. Dado que teníamos que tratar a todos los acreedores iguales, teníamos que mantener el principio de tratamiento igualitario. Por lo tanto, teníamos que ofrecérselo a los acreedores chilenos y a los acreedores tenedores del bono americano. Primer problema, esto era un proceso de solicitation bajo ley americana. Teníamos que casi que hacer una oferta pública. De la oferta, logramos excepcionarnos en una situación que no nos considerara que estuviéramos haciendo una oferta pública como si fuera un bono, pero tuvimos que cumplir ciertos requisitos de plazos en que tenían que encontrarse vigentes esta oferta y que por lo tanto tuvimos que trabajar con abogados de Nueva York para lograr esta situación. ¿Mm?
Las condiciones del financiamiento se establecieron en el acuerdo de reorganización. Por lo tanto, acá se dio, cuando veíamos las etapas del financiamiento, que decíamos el mandato, el term sheet, al final del día este term sheet no lo negociabas solo con el acreedor que lo iba a otorgar. Tenías que ir a ver, tenías que tener una sensación de mercado de si te iban a poder otorgar esos montos o no. Pero lo tenías que negociar con los acreedores vigentes, con aquellos de los vigentes que iban a prestar los fondos, y tenía que estar lógicamente el deudor. Porque si no estaban tranquilos los acreedores, incluyendo aquellos que no iban a prestar fondos, no nos iban a aprobar el acuerdo. Y acá se estableció en forma expresa cuál era la tasa de interés, cuál iba a ser la fecha de vencimiento de este crédito. Se estableció como anexo al acuerdo de reorganización el formato de contrato de crédito que se iba a celebrar, con todos sus anexos, el anexo del pagaré, o sea, toda la documentación del contrato del financiamiento adicional estuvo a disposición de los acreedores antes de conocer el acuerdo. Antes de aprobar el acuerdo. Por lo tanto, no solamente los acreedores que iban a otorgar el financiamiento conocían estas condiciones, sino que también las conocían los acreedores que, como les decía, que tenían que votar el acuerdo, aprobar el acuerdo y que no quisieran participar. Como tenían distintas clases de acreedores, ya les mencionaba, los acreedores del bono americano, el resto de los acreedores, se otorgó una participación distinta en esta oferta a cada clase. Se asignaron montos diferentes. Se dijo, acá a los tenedores de bonos internacionales en ese momento se les otorgó la posibilidad de participar en hasta 10.000 millones de pesos, o su equivalente en dólares, en el financiamiento, mientras que los acreedores balistas se le otorgó la posibilidad de participar en hasta 40.000 millones de pesos. Y dentro de cada una de estas normas, si llegaba el mejor escenario para la compañía, era que llegaran más ofertas de los 10.000 o de los 40.000. Y ahí tenían que aplicar las prorratas para que todos tuvieran el mismo acceso. Y se estableció un procedimiento de manifestación de su compromiso de participar que tenía que esencialmente ser manifestado al interventor. Nosotros acá ocupamos a la persona del interventor como el eje comunicacional de todo esto. ¿Por qué? Para que también era darle una señal de transparencia a los acreedores de cómo se estaba haciendo el proceso y de que la información la estaba revisando alguien que fuera al final del día imparcial. Y que por lo tanto no iba a tratar de decir, oye, me llegaron más ofertas, no iba a tratar de negociar, porque ya teníamos todas las reglas de juego totalmente seteadas. Por supuesto que acá no teníamos un escenario en que todos los acreedores eran personas naturales o personas jurídicas que iban a tener que mandar la carta al interventor. Teníamos escenarios de custodios, teníamos mucho, en el caso de los bonos que estaban colocados en Chile, había muchas situaciones de entidades que actuaban como custodios de inversionistas. Y ahí el que te prestaba los fondos iba a ser el titular final del bono, no quien es el custodio. Entonces hubo que establecer procedimientos paralelos para cada una de estas situaciones en que le manifestara la información al custodio, porque nosotros no tenemos, o sea, un emisor cuando hay colocaciones de bonos en los cuales los bonos se mantienen a través de un custodio, el emisor no sabe quién es el tenedor final. Lo que te aparece en el DCB es el registro del custodio. Por lo tanto, nosotros no teníamos esa información y tenía que el custodio abrirnos esa información en la medida que el tenedor final quisiera participar. Si no quería participar, no había nada que hacer. Y por otro lado, como les decía, estaba este escenario bajo el contrato de emisión de bonos de ley de Nueva York, en que hubo que hacer este proceso de solicitation y que la información ahí se mandaba a través del trustee. El trustee es el equivalente al representante de tenedores de bonos de la ley de mercado de valores chilena, pero para un bono americano. Entonces,
ahí teníamos el escenario que los consentimientos se mandaban a través de él, sin prejuicio de que algunos bonistas internacionales eran entidades chilenas, entonces algunos también los mandaban directamente al interventor. Tratamos de dar la mayor flexibilidad posible, cumpliendo con las normas de cada jurisdicción, para que para aquel acreedor que quisiera participar le fuera fácil participar. Lo que no queríamos era hacer un problema. De hecho, se prepararon los formatos de las comunicaciones, se estableció en este procedimiento, lo que se estableció fue un protocolo que publicaba el interventor, tanto mediante publicaciones en el boletín concursal como en la página de la compañía, en los cuales se establecían el día, el hora, lo que tenía que hacer, qué papeles tenía que mandar, a quién tenía que copiar, para todas las circunstancias de manifestar su voluntad. Pero tenemos que ver qué pasaba si no llegaban suficientes compromisos. Por lo tanto, tenemos que ir poniendo distintos escenarios. Lo primero dijimos, vamos a tratar de hacer una ronda, pero que no sea la única. Si no nos resulta, vamos a volver a ir viendo con distintas personas, e incluso dejamos la posibilidad de ir a ofrecer a terceros fuera del acuerdo que quisieran participar. Como la consecuencia de no obtener el financiamiento adicional al final del día es la liquidación, había que abrir varias puertas. No podías centrarte solo en los acreedores que estaban ahí. Se estableció la posibilidad de manifestar la intención de participar antes de la junta deliberativa, de modo que se supiera que existía ese interés por participar al momento en que los acreedores votaran el acuerdo. Acá hubo una serie de acreedores que desde el día 1 dijeron nosotros queremos participar y por lo tanto fueron quienes en la junta deliberativa de aprobación del acuerdo dijeron yo tengo un compromiso de hasta tanto para aportar dinero. Y eso permitía también dar tranquilidad a otros acreedores que podían ser acreedores que no hubieran estado tan involucrados en la negociación del acuerdo de reorganización, de decir, ¿sabes qué? Parece que esto puede ser un buen negocio. Porque como teníamos tenedores de bono y tenedores de efectos de comercio, había un público que podía ser también mucho más individual, de cierta manera, y que no eran aquellos acreedores tan grandes con los que estábamos negociando el acuerdo. Entonces, mediante esta manifestación de voluntad de los acreedores más relevantes, se podía contar con el apoyo de otros para que supieran de que en realidad no era que estuviéramos pidiendo fondos y que no supiéramos si es que iban a llegar o no, teníamos por lo menos cierto parámetro de espera de algunos de ellos. Se establecieron distintos escenarios de obtención del financiamiento adicional. Había un monto mínimo de financiamiento. Si no se superaba ese monto, después estaba el escenario, si superábamos ese monto, pero no llegábamos al monto óptimo de financiamiento, la compañía sabía qué cantidad necesitaba para poder operar en un tiempo más, durante lo que se preveía en ese momento. Entonces, tenía este monto establecido. Y estaba la situación de si se sobrepasaba el monto óptimo. Si no se alcanzaba el monto mínimo, había una causal de incumplimiento del acuerdo, el deudor se obligaba a solicitar su propia liquidación y a mayor abundamiento no se iban a cumplir las condiciones del acuerdo ni de la prórroga. Por lo tanto, si quedábamos menos de este monto mínimo, que si no me equivoco eran 20.000 millones, hasta aquí llegábamos. No había nada más que seguir hablando. ¿Por qué? Porque con menos de 20.000 millones lo que tenía considerado la compañía era que en realidad no le servía la flota. No iba a alcanzar a seguir manteniéndose operativa. Si se superaba el monto mínimo, pero no llegábamos a este monto máximo, que lo teníamos considerado, si no me equivoco, en los 40.000, no, 45.000. 45.000, el mínimo era 25.000 millones. Si se superaban los 25.000, pero no llegábamos a los 45.000, le daban a los acreedores que habían propuesto ofertas la opción de retirarlas. O sea, yo quería otorgar financiamiento, pero porque yo pensé que todos íbamos a llegar a los 50, que es la suma de los 10 y los 40. Si no, no estoy seguro de que quiero ir.
se le dio esa opción. Podían retirar y en ese caso, si no decían nada, se entendía que mantenían ahí y había que volver a calcular. Vuelto a calcular, teníamos que volver a ver, retirado estos montos, ¿superábamos el monto mínimo de los 25.000? Si no lo superábamos, volvíamos a lo mismo. Liquidación, se incumplía el acuerdo, no llegábamos a ninguna parte. Si se superaban los 25.000, se daba por cumplida la condición, por lo tanto podíamos seguir adelante, salvo que la comisión de acreedores establecida por el acuerdo, que era una comisión de 5 o 6, les digo inmediatamente, por 2 segundos. La comisión de acreedores tiene 5 miembros titulares. La comisión, por un quórum de 4 miembros, o sea, prácticamente unanimidad, dijeran, ¿saben qué? Superamos los 25, pero como es menos de 45, esto no va a funcionar, se da por incumplido. Le dimos la posibilidad a los acreedores existentes del acuerdo de controlar la decisión de si el monto mínimo menos de 45.000, pero más de 25, podía ser suficiente o no. ¿Mm? Si se superaba el monto óptimo, estos 45.000, se daba por cumplida la condición y era el mejor de los escenarios y lo que queríamos todos en la compañía. ¿Mm? Si el cumplimiento de la condición, como les decía, era una de las condiciones para prorrogar, no era la única, les mencioné las otras, pero esta era una de las fundamentales. La verdad es que en su momento llegaron ofertas, de hecho hubo que aplicar las normas de prorrateo porque llegaron ofertas más allá de los montos que se consideraron. Así que se pudo dar por cumplida la condición del compromiso de financiamiento rápidamente. Una vez teniendo los compromisos de financiamiento había que materializar esto. Ya no bastaba con tener los compromisos, sino que había que ver cómo iban a entrar los fondos. Y ahí lo primero que ocurría era que, como les decía, teníamos a este interventor que era quien nos iba guiando en todo el proceso, a la compañía y a los acreedores, y que iba publicando estos protocolos para ver qué íbamos haciendo. Y una de las primeros problemas que tuvimos fuera que teníamos que celebrar un contrato de apertura de financiamiento. Teníamos el modelo, estaba súper lindo en nuestro documento. Pero teníamos que ver cómo lo íbamos a celebrar. Nos llegaron compromisos para estos sobre 45.000 millones, que terminaron siendo 45.000, en los que teníamos alrededor de 70 acreedores. Ir a celebrar un contrato por escritura pública con 70 acreedores no iba a ser posible, ni en el mejor de los escenarios. ¿Qué hicimos? Estructuramos en el acuerdo de reorganización y en la documentación de oferta poder, al final del día, para que el interventor actuara en nombre y en representación de los acreedores. En estas situaciones es súper importante como que volver a las bases de los distintos actos jurídicos. El mandato, con todas las discusiones que hay y todas las distintas teorías, al final del día podíamos otorgar un mandato en la carta de compromiso. Podía existir una facultad ahí al interventor para que celebrara el contrato en términos conocidos. El contrato era súper claro cómo lo iba a celebrar, era en el anexo. Por lo tanto, no iba a haber una discrecionalidad del interventor al suscribir el documento y los acreedores, que eran los mandantes en ese caso, lo tenían claro. Y por otro lado, en el acuerdo se facultó expresamente al interventor para ello, para que no tuviera un problema de que a él le faltaban facultades en ese rol. O sea, en ambas documentos, tanto en el acuerdo como en cada una de las cartas compromiso, presentando la oferta por parte de los acreedores, se estableció esta facultad de que fuera el acreedor quien compareciera representando a cada uno de los acreedores. Y para poder tener claridad de los montos comprometidos, también tuvimos que ponerlos, cada acreedor con su monto comprometido en el contrato. Como les mencionaba,
¿El contrato era conocido por los acreedores antes de suscribir el compromiso de financiamiento? Dado que, lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero dado que una de las formas de pago de este crédito era a su vez con bonos convertibles en acciones, este crédito, que lo que estábamos diciendo que duraba 18 meses, pero que nosotros lo que íbamos a apostar era pagarlo antes mediante la entrega de este bono convertible, no tenía que tener tantas obligaciones de hacer, no hacer y causales de incumplimiento particularmente complicadas, porque la idea era que el rol final de estos acreedores fuera de accionistas de la compañía. Por lo tanto, nuestro texto de contrato de apertura de financiamiento era un contrato bastante sencillo. No era un contrato que tuviera covenant financieros, no era un contrato que tuviera demasiadas obligaciones distintas de las relativamente estándar y que ya tenía la compañía y algunas de sus subsidiarias con algunas otras empresas bancarias. Entonces, este contrato terminó siendo muy fácil de suscribir en ese sentido. Se estableció la posibilidad de ceder el compromiso. Se podía ceder tanto antes de celebrar el contrato de financiamiento, en cuyo caso se tenía que comunicar, también se tenía que otorgar la facultad por parte del cesionario al interventor para concurrir por él, y por lo tanto se tenía que informar antes de que se celebrara el contrato de financiamiento con plazos. Todo esto que se publicaba por el interventor y le decía, usted tiene plazo hasta las 4 de la tarde de tal día para comunicar la sesión, como también ceder con posterioridad el hecho de efectuar el desembolso. Se estableció este protocolo de otorgamiento del financiamiento y acá, ¿a qué me refiero? No solamente el protocolo era de cómo celebrar el contrato, sino de cómo vamos a desembolsar los fondos. Porque un acreedor, para poder entregar el dinero, lo primero que te va a pedir es, yo quiero mi pagaré. Yo no te voy a pasar un peso sin tener un título ejecutivo con el cual yo puedo ir a cobrar una vez que, en el caso de que no me pagues. Y acá tuvimos que establecer todo un procedimiento de entrega de pagarés a los distintos acreedores, que al final terminaron siendo cerca de 98 pagarés que tuvimos que entregar, en los cuales incluso, porque para hacer las cosas más complicadas, como estábamos en pandemia, teníamos que cumplir las normas sanitarias que ponían los edificios y tuvimos que otorgarle turnos a los acreedores para que fueran a ir a buscar su pagaré. Sin contar que tuvimos que mandarle lógicamente los pagarés antes para que los revisaran, pero todo esto en plazos muy, muy acotados. Por lo tanto, había que ponérselas en el escenario y decirle, ok, señor acreedor, yo le doy de entre 10 y 10:20 de la mañana para que usted venga y retire el pagaré. Pero si usted quiere expresar su proceso de desembolso solamente con el PDF del pagaré, avíseme y se lo mando más temprano. Pagarés que hubo que ir a autorizar ese día en la mañana. Porque si, bueno, afortunadamente no hubo que pagar impuesto de timbres porque estábamos en escenario de tasa cero, porque si hubiéramos tenido que ir a pagar impuesto de timbre, este desembolso todavía lo estamos tratando de hacer, pero había que ir a autorizar la firma ante notario para que fueran títulos ejecutivos. Por lo tanto, tenías que tener un notario a las 7 de la mañana autorizando 98 pagarés para poder empezar a entregarlos a partir de las 9 de la mañana. Si no, no ibas a alcanzar a efectuar los desembolsos. Por lo tanto, tenías que coordinar todas estas situaciones de hechos para que los acreedores recibieran su pagaré y efectuaran el desembolso de los fondos. Fue bastante caótico. Y dentro de este procedimiento de desembolso, había que acreditarle el cumplimiento de condiciones, que eran bastante similares a las que tenían en el acuerdo y las cuales se tenían que verificar por el interventor. ¿Sí? Antes de continuar, Sí. Todo este proceso además genera honorarios de abogados, del notario, de todo esto. ¿Está dentro del financiamiento el pago posterior a
toda esta coordinación, todo este trabajo de ustedes como los abogados, o cómo se suele financiar O sea, el efectivamente, en este proceso? caso, como estábamos en un escenario en el cual tenemos una empresa que no recibía un peso porque tenía todos los casinos cerrados, en esa fecha, porque hubo un momento en que se pudieron empezar a abrir, pero fue un poco más adelante. Yo creo que a agosto del 2020 no podían abrir absolutamente, no, creo que podían abrir las zonas de fumadores porque eran zonas abiertas, pero era agosto. ¿Quién iba a ir a un casino lloviendo? No. Entonces no tenían, efectivamente dentro de lo que era el financiamiento tuvieron que considerar que iban a tener que pagar gastos. Dentro de ese financiamiento, dentro de sus gastos operativos, estaban considerados, porque si no es imposible. En otros casos, si tienes una empresa que sí sigue funcionando, puede que no los tengas que considerar en los financiamientos adicionales porque tengas dentro de todo algo de operatividad. ¿Mm? En algunos procedimientos, no es lo estándar, pero puede pasar, sobre todo los que pueden ser más complicados, los honorarios los pagan los accionistas. Puede llegar a pasar de que tú le digas, es que no sé si quiero entrar en este problema. Señor accionista, usted me va a pagar los honorarios. Van variando de caso en caso. ¿Mm? Creo que cada vez más van las empresas que los accionistas dicen, esto no es mi problema, yo soy el accionista, si todo sale mal voy a salir sin nada, entonces tampoco me voy a comprometer a pagar los honorarios, pero va variando en caso en caso. ¿Mm? El procedimiento de desembolso, como les decía, teníamos que acreditar el cumplimiento de las condiciones. Para que se hagan una idea, la fecha del contrato de financiamiento fue el 1 de septiembre. El desembolso fue el 2, les digo inmediatamente. El 2 de septiembre fue el desembolso. Entonces, entre el 1 y el 2 hubo que armar toda la estructura operativa de celebrar el contrato y de que llegaran efectivamente los fondos. Ahora, teníamos que comprobarle a los acreedores existentes de que los fondos iban a llegar. Por lo tanto, hubo que configurar una estructura de una cuenta escrow. Una cuenta en un banco que fuera una cuenta que iba a recibir fondos durante todo el día, incluso algunos creo que incluso llegaron el día siguiente porque eran algunos de los fondos de los tenedores de bonos internacionales que como son en dólares se demoran más en llegar, y que mientras no se acreditaran las condiciones para liberación de los fondos, para que la compañía los pueda usar, y que era una vez que estuviera cierto que hubieran llegado los 45.000 millones de pesos, esos fondos no se podían liberar, se tuvo que establecer este contrato de cuenta escrow en el cual el banco supiera que no podía permitir que la compañía, a pesar que la cuenta estaba a su nombre, usara esos fondos, mientras no recibiera una comunicación del interventor diciéndole no se preocupe, ahora los fondos están liberados porque se cumplió la condición. Entonces, los contratos de cuenta escrow, que si bien se ocupan mucho, por ejemplo, en los M&A, en los cuales si tú estás negociando una compra o una venta y hay una cantidad que va a quedar ahí, ya sea como precio contingente, como garantía y que se va a liberar en el tiempo y que por lo tanto se regula quién la retiene, son muy similares de cierta manera a las instrucciones notariales de pago de compraventa de inmuebles, pero en modalidad cuenta. Los fondos quedan depositados y se liberan a quien corresponda según cuando se cumplan condiciones. Entonces nosotros aquí teníamos toda la regulación en este contrato de cuenta escrow para darle tranquilidad a los acreedores existentes de que los fondos no se iban a tocar mientras no se cumplieran las condiciones. Los pagarés ya los mencionamos y finalmente teníamos que ponernos en el escenario de qué pasa si no se desembolsa por parte de uno o más acreedores. Y en ese caso, lo que teníamos era una estructura de información, lógicamente, al interventor y a la comisión de acreedores. ¿Por qué? Porque la comisión tenía que ver. Si resulta que el que no había desembolsado
dentro de estos 45.000 era un acreedor que lo que tenía comprometido eran 15 millones de pesos, esa comisión me dice que 15 millones de pesos me da lo mismo. Pero si lo no desembolsado eran 20.000 millones de pesos, en que nos dejaba apenas con el monto mínimo, lógicamente el escenario era totalmente distinto. Por lo tanto, ahí la comisión de acreedores lo que tenía que decidir era si, considerando los montos que no llegaban, permitía o no la liberación de los fondos a la compañía. ¿Mm? Si es que consideraba que no había que liberar los fondos porque eran muy pocos, lo que tenía que hacer la compañía era que iba a tener un plazo en que iba a tener que proponer una alternativa de financiamiento, de decir de dónde van a salir esta cantidad de fondos que no me llegó, que tenía comprometida, que yo pensé que me iban a llegar, pero que al final del día no me llegaron por cualquier motivo. ¿Mm? ¿Por qué daba este plazo de 10 días? Porque podía ser que no hubieran llegado, como les decía, las operaciones, por ejemplo, en dólares, aunque tú la transfieras de una cuenta chilena en dólares a una cuenta chilena en dólares, tienen que ir fuera de Chile. Tienen que hacer el clearance en una cuenta fuera. Por lo tanto, si tú haces una transferencia en dólares a las 4 de la tarde, va a llegar 2 días después. ¿Mm? Entonces, podía pasar de que esto hubiera sido un error operativo, pero podría pasar de que en realidad no y que tuviera que ir a buscar fondos en otro lado y que en ese caso tenía que proponer una solución. Por eso sea un plazo acotado, porque mientras no tuvieran claridad, los acreedores querían seguir teniendo el control de la situación. ¿Mm? Podía llegar el escenario incluso en que dijeran, ¿saben qué? Los fondos que llegaron son tan pocos que vamos a retrotraer la operación completamente. Y lo que vamos a hacer es devolver los fondos a los financistas. De modo que se considere que no ha ocurrido el financiamiento adicional y que por lo tanto no se ha cumplido la condición y volvemos al escenario de la liquidación. ¿Mm? Sí. Me salta la duda con respecto al no desembolso de los acreedores. ¿Qué pasa con el incumplidor? En la carta compromiso ellos igual tienen en el fondo asumen el compromiso, es una promesa de hacer el aporte y después llega el momento de los que hubo. Y ¿Tienen no hicieron alguna nada. responsabilidad? Sí, efectivamente podrían haber responsabilidades ahí si se cumplieron las condiciones y fueron acreditados. El tema práctico es cómo vas si lo cobras. La empresa no tiene un título ejecutivo para cobrarlo, tiene un compromiso, tiene una obligación que es de dar, pero que tendría que ir con un juicio ejecutivo a lograrlo. Entonces, no era algo que en la práctica tú pudieras realmente controlar en un escenario de corto plazo. ¿Mm? Esta es la típica pregunta que un deudor siempre hace a los bancos, pero si usted no me quiere desembolsar, no me va a desembolsar. Sí, la verdad es esa. Si un acreedor no te quiere desembolsar, no te va a desembolsar. Operan más los temas reputacionales, de incentivarlos a que sí cumplan con su compromiso, más que un tema propiamente legal, porque hacer ese cobro sería extremadamente difícil. ¿Cuáles son los beneficios para el acreedor del crédito puente? ¿Qué fue lo que le ofrecimos que quiso este acreedor poder concurrir al financiamiento? Lo primero les decía, este crédito puente se te pagó mediante la entrega de bonos convertibles en acciones. Se daba un plazo pequeño, este plazo de vencimiento, que era un plazo que permitía la emisión de los bonos convertibles en acciones. Digo permitía, porque para hacer bonos convertibles en acciones tienes que hacer un aumento de capital, tienes que emitir un contrato de emisión de bonos, tienes que inscribirlo en la CMF, o sea, no es algo rápido. Entre medio teníamos, como les mencionaba, dentro de las condiciones de vigencia del acuerdo, la renuncia a los derechos de opción preferente para suscribir acciones. ¿Por qué? Porque para emitir bonos convertibles en acciones, tienes que tener acciones que se puedan colocar al público, porque si no, los accionistas pueden ir a suscribir el bono. Entonces, se tenía que dar este plazo de vencimiento que fuera corto, pero no tan corto como para poder implementar toda la estructura, que en este caso fueron 18 meses.
¿Y por qué al acreedor del crédito puente le interesaba, más que recibir la plata de vuelta, recibir estos bonos convertibles en acciones? Porque nosotros le decíamos, y estaba regulado en el acuerdo, de lo que les decía, por cada peso o por cada, no me acuerdo la relación de conversión, creo que eran, les digo inmediatamente, periodo de conversión, relación de conversión. Eran 266,67 acciones por cada 1.000 pesos de deuda vigente. Esa era la relación de conversión de las acciones que tenía este bono. Entonces, por cada 1.000 pesos de deuda que tenía, iba a recibir esa cantidad de acciones. ¿Y qué es lo que pasa? En el fondo, ellos estaban apostando a que con el tiempo iban a poder recibir más dinero por la venta de las acciones o del bono convertible. Tú puedes vender cualquiera de las dos cosas, que lo que hubiera sido el pago del capital, que hubiera sido estos 1.000 pesos más intereses. Entonces, esta oferta de que el pago fuera con bonos convertibles permitía que pudieran tener un mejor monto de... permitía que en el fondo el acreedor quisiera ir, porque no solamente miraba la operación como esta es mi tasa de interés, sino que la mira con esta es la posibilidad de que estas acciones lleguen a valer más que mi razón de conversión. Al final del día es eso. Se estableció un commitment fee. Les decía que normalmente hay cartas de comisiones, acá teníamos un fee que se descontaba del desembolso, porque yo no tenía plata, no podía estar pagando el fee. Entonces, si el compromiso era de 100, creo, si no me equivoco, el commitment era 2%, lo que iba a hacer el acreedor era transferir 98, pero recibía un pagaré por 100. Y por lo tanto, después, cuando convirtiera cuando recibiera, le iban a pasar el bono por capital y después, a su vez, le iban a pasar el bono, iba a considerar 2 pesos como capital adicional, a pesar que él no lo había prestado, se lo había autopagado, por decirlo de alguna manera. Como les decía, se estableció que las deudas balistas del RJ serían subordinadas al crédito puente. Con esto quedaban tranquilos que mientras estuviera vigente la deuda como deuda, ¿a qué me refiero a esto? Mientras estuviera vigente el pagaré, mientras estuviera vigente el bono, porque ahí estamos con deuda. Mientras estuvieran vigentes esos dos escenarios, las otras deudas de Enjoy, que no fueran preferentes por tener garantías reales, estaban subordinadas. Esta subordinación se extinguía al convertir los bonos en acciones, porque cambia la naturaleza de tu participación. Cuando eres accionista, tú tienes una subordinación estructural de que eres el último que te paga por tu carácter de accionista propiamente tal. Pero mientras era acreedor propiamente tal, ya sea acreedor por su pagaré o acreedor en su carácter de bonista, existía una subordinación al respecto. Y también se establecía la obligación de obtener la subordinación de deuda futura. Cualquier nueva deuda en que incurriera Enjoy tenía que subordinarse a las obligaciones de este crédito puente y, una vez emitido, del bono convertible en acciones. Con toda esta estructura, la verdad es que el financiamiento resultó suficientemente atractivo para los acreedores. Como les decía, fueron muchísimos los que participaron y se pudo llevar a cabo, y si bien fue complicado desde un punto de vista operacional, desde el punto de vista financiero, que es lo que le preocupa al final del día al gerente de finanzas y gerente general de la compañía, no tuvo ningún problema. Pero también tenemos que ver cuáles son los beneficios para el acreedor del acuerdo, porque como en nuestro escenario lo que teníamos era un financiamiento adicional que se otorga al final, si el acreedor del acuerdo no lo aprueba, esto no se puede llevar a cabo. A diferencia del escenario que nos regula el artículo 74 de la ley de insolvencia, que requiere solo un acreedor,
que requiere un acreedor que tenga más del 50% del pasivo para que apruebe, aquí teníamos que tener el quórum del acuerdo completo. Por lo tanto, desde un punto de vista de estructura de quórum, la estructura que tuvimos que armar era mucho más compleja, que necesitábamos apoyo de más acreedores. Pero si no lográbamos eso, no íbamos a tener acreedores que nos prestaran los fondos. Entonces era una cosa por otra. Este era más difícil por un lado, pero era más fácil de implementar financieramente, mientras que el otro, que era más fácil de implementar jurídicamente, financieramente nadie nos pasaba un peso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el acreedor? Si participaba en el crédito puente, las deudas que él tenía sujetas al acuerdo tienen mejores condiciones de pago. Si ustedes leen el acuerdo de Enjoy, van a ver que se distingue entre qué bono se le entrega al acreedor sujeto al acuerdo que participaba en el acuerdo de financiamiento versus el que no. Las deudas del acuerdo también se pagaron, como les decía en algún momento, se pagaron con dos tipos de bonos, con bonos convertibles en acciones y con bonos renta fija. A todos se le entregó esa combinación, pero los bonos convertibles en acciones que se entregaban eran distintos según si es que habías participado en el financiamiento puente o no, si habías participado tú o te habías comprometido y después cedido. Si cedías, igual quedabas beneficiario porque en el fondo conseguiste a alguien que prestara la plata. Entonces no había problema con eso. O sea, esa estructura eran de bonos distintos con una relación más favorable para aquel que participaba. Por si acaso, hay un monto que sí se pagó en dinero en efectivo, porque los montos no cuadran absolutamente. Tenías los 45.000 millones de pesos, pero tú tenías que hacer una doble conversión. Tenías que primero transformar el pagaré en bono, y ahí tenías que transformar el pagaré más sus intereses, porque no le ibas a pagar los intereses antes. Entonces, si tenías un pagaré de 100 con una tasa del 5%, tenías que entregarle un bono de capital por 105, no un bono de 100, porque también estabas pagando el capital con este bono. Y después venía la conversión del bono por las acciones. Entonces tuvimos que crear todo el procedimiento de canje de todas estas situaciones. Entonces, y de hecho, cuando se pagó el crédito puente y se cambiaron por los bonos, nuevamente estábamos en cuarentena. Así que teníamos que ver el cómo volver a recuperar los pagarés, porque necesitábamos recuperarlos. Teníamos la ventaja de que el pago de esos pagarés era fácilmente acreditable con la entrega de los bonos, que se tenía que hacer vía DCB. Entonces tuvimos que coordinar también con el DCB cómo hacer esa entrega, que la verdad es que en este caso fue bastante fácil. Los canjes de bonos que ya venían por bonos nuevos fue un desastre. Pero me estoy yendo para otro lado para ahora. Así que el beneficio para el acreedor del acuerdo de reorganización es que si quiere participar, le van a pagar mejor su deuda. Y lógicamente todo acreedor quiere que le paguen mejor su deuda. Se asegura la continuidad de las operaciones del deudor. Volvemos al punto inicial de qué se busca con un acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización quiere que la empresa siga operando y por lo tanto tenemos que buscar cómo puede seguir operando. Y esto es algo que beneficia a cualquier acreedor, no solamente al acreedor que participa en el financiamiento adicional, porque aquel que dice, sabes que en realidad no tengo fondos adicionales para prestar, no voy a participar, sí le va a interesar que a la compañía le vaya bien. Por lo tanto, para él sí es un incentivo que se pueda contar con este financiamiento adicional. Durante todo el proceso se dio un control a la comisión de acreedores para ir determinando si se cumplía con el objetivo de obtener fondos suficientes. Había un monto que era el monto indubitado que servía, que eran los 45.000 millones. Por lo tanto, por sobre eso, la comisión de acreedores no tenía nada que decir. No podía venir a decir con posterioridad, ¿sabe qué? En realidad yo encuentro que debiéramos haber juntado 60.000 millones. No, eso ya no era una posibilidad. Pero sí era una posibilidad de que si se juntaba menos monto, fuera diciendo, sabe que yo creo que sí se puede, yo creo que no se puede. Vamos viendo qué va ocurriendo con esta cantidad de fondos. Entonces, la comisión de acreedores era quien tenía al final del día
el toro de las astas. Entonces, ellos iban decidiendo y apoyando a la compañía según si estos fondos pudieran o no haber sido. Nunca necesitamos ir a preguntarles nada porque tuvimos más fondos, pero se le dio la tranquilidad a todos los acreedores de que en el fondo no fuera algo que dependiera de la compañía o del interventor, sino que de la comisión. ¿Y por qué de la comisión y no de la Junta? Porque si no hubiera sido un desastre haber tenido que juntar a todas las personas. Yo creo que este procedimiento tenía alrededor de 60 acreedores que votaban. Entonces hubiera sido muy difícil incluso haber tenido el quórum, a lo mejor iban a haber acreedores que ni siquiera iban, entonces podría haber sido muy complicado. Así que se optó por la Junta. Por otro lado, se le da la tranquilidad que la obtención de este financiamiento es la condición de prórroga de las deudas, lo que le decía. Dado que el acuerdo de reorganización no rige en su segunda parte sin el financiamiento adicional, se le da esa tranquilidad a los acreedores de que si no se obtienen, la verdad es que esto es como si no se hubiera aprobado el acuerdo y nos vamos todos a la casa. Entonces, nuevamente tiene un control bastante relevante de lo que son la situación y de que no es que le estén diciendo apuesta por la compañía, sino que le están diciendo anda viendo si la compañía logra obtener fondos, pero anda viéndolo en cada paso del proceso. Y finalmente, el uso de estos fondos se encontraba limitado por el acuerdo de reorganización. La compañía no podía ocuparlo para lo que fuera. Se tenían que destinar necesariamente al pago de las obligaciones propias del giro operacional de la compañía y de sus filiales, para lo cual tenía que presentar un plan de uso de fondos a la comisión de acreedores. No iba a poder gastar los fondos en lo que se le ocurriera. Si se le ocurría que quería estar renovando máquinas de los casinos, probablemente decirse que no es el momento de renovar máquinas. Vamos a pagarle a la gente, vamos a pagar los arriendos, vamos a pagar lo básico. Entonces, era un plan de uso de fondos que se presentaba a la comisión y que adicionalmente el cumplimiento del mismo iba a ser supervisado por el interventor. Entonces, en las distintas comisiones de acreedores, de las reuniones que se van realizando en forma periódica con el tiempo, se iba viendo si es que efectivamente se cumplían con estas condiciones, una vez más dándole tranquilidad a los acreedores de que estos fondos se estaban ocupando para lo que fuera. Y esto fue un resumen bastante resumido de lo que fue esta obtención de financiamiento. Y en el fondo los quiero dejar con la idea de uno ve la reorganización y las insolvencias totalmente separadas del mundo financiero y del mundo de los financiamientos. Y la verdad es que los acuerdos de reorganización, tal como le dije, son un contrato de refinanciamiento que lo único que cambia es la sede donde se negocian. Van a haber limitaciones productos de la ley de insolvencia, por supuesto, pero el foco es ese. El foco es cómo se va negociando estos contratos y por lo tanto cómo tienen que ir obteniéndose también los financiamientos entre medio. La obtención de los financiamientos en los procesos de reorganización a medida que empresas más complejas caigan en reorganización va a ir siendo algo cada vez más común. Y la incorporación de temas de mercado de capitales, de temas bancarios, de regulación corporativa, pensando en las estructuras de aumentos de capital, en un proceso de reorganización cada vez más se van a ir ocupando más. Nuestro mercado se ha ido sofisticando en esta materia, versus las primeras reorganizaciones en que de verdad lo que se hacía era prorrogar créditos y cambiar tasas. Hoy en día, sí, se sigue haciendo, es parte indispensable del negocio, pero las reorganizaciones se tienen que mirar con otro foco y hay que ver cómo vamos incorporando el mundo del financiamiento en el mundo de la reorganización. Porque si no, te puede quedar una reorganización que no hable con la realidad de una compañía y que al final del día y al poco andar terminemos en una liquidación. No sé si tienen preguntas. Los mareé, lo sé.
Los asustaste más bien. No, es que, a ver, yo sé que esto es harto y es complicado, pero lo que pasa es que es el tipo de cosas que normalmente tampoco se habla mucho porque no se hace mucho. Entonces yo sé que es mucha información, pero también les quise hablar de algo un poco diferente de lo que se habla en el curso de Estructura Capital, en que vamos un poco más desde lo básico, efectivamente, pero en 2 horas tampoco se puede tocar mucho de lo básico. Entonces preferí una referencia a algo que fuera diferente y más novedoso. ¿Mm? ¿Sin preguntas? Muchísimas gracias, Miriam, para los... Ah, perdón. Sí, no. Hablaste de reorganización, ¿cierto? Pero cuando una empresa enfrenta problemas, todos sabemos que las empresas quiebran por la caja, no por el estado de resultados. Hay algo previo, digamos, y esto más que la perspectiva legal es de una perspectiva financiera, que tiene que abordarse el caso con un principio de neutralidad, yo creo. Es decir, reorganizo o liquido dependiendo de qué es lo que le dé más valor al deudor. Por lo tanto, estoy tratando de trasladar esto, digamos, al mundo financiero. Si el valor económico de la empresa es mayor que el valor de liquidación de sus activos, reestructuro. Y por lo tanto, legalmente corre todo lo que tú dijiste. Pero si el valor económico de la empresa es menor que el valor de liquidación de sus activos, tengo que irme a la liquidación en forma inmediata. Y entonces, ¿dónde se hizo esta etapa previa en el caso de Enjoy? O en el caso de la TAM, que también comentaste con... En ambos casos estábamos en situaciones bastante particulares, porque ambas eran empresas que previo a la pandemia estaban absolutamente con buenas calificaciones. Eran ambos negocios que les iba muy bien previo y que de no ser por la pandemia nadie hubiera pensado que iban a estar mal. Y por eso es que precisamente que en ambos casos los acreedores del acuerdo de reorganización lo que buscaban era quedarse con las acciones, porque ambos veían que estas eran empresas que, superada la situación de la pandemia, que la verdad es que en agosto de 2020 nadie sabía cuánto iba a durar, primero que nadie apostó que iban a ser 2 años, fuera a recuperar su valor de mercado previo a. Entonces, durante todo el momento, el punto es que el acuerdo de reorganización, como les decía, es algo que depende del deudor. Las liquidaciones voluntarias, si bien existen, yo creo que son pocas. No muchos deudores dicen, ¿sabes qué? Voy a cerrar la puerta por fuera. Intentan seguir avanzando hasta que llegamos en situaciones que de verdad se dan cuenta que no pueden más. Pero en general no son muchas. O sea, desde que presentó el acuerdo de reorganización y probablemente desde un poco antes, acá el acuerdo de reorganización, la solicitud de reorganización se presentó con deudas pagadas todo el rato. Fue después del proceso de reorganización, mientras ya había iniciado el proceso de reorganización, que tuvo que dejar de pagar un cupón. Pero antes de eso tenía las deudas pagadas, pero sabía que en un par de meses más ya no iba a poder porque no había caja. Entonces, durante todo ese proceso fue que los acreedores empezaron a ver ellos también el análisis y decir, ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de pandemia? Un poco para ver que podamos volver. Y ahí venía la apuesta de decir, porque estas situaciones fueron diferentes, porque fueron en pandemia, en una situación totalmente anormal. El escenario que tú mencionas es mucho más fácil de ver en un escenario como hoy en día que si tuviese una empresa operativa. A veces te puede pasar, por ejemplo, hay otros casos de insolvencia, dice, sí, a lo mejor la sociedad tampoco le va tan bien, pero a lo mejor los activos son de muy difícil realización. Porque uno siempre piensa en la hipoteca y en la prenda y en la hipoteca de equipo, en la prenda de equipo, pero muchas veces las garantías son contratos que no puedes traspasar sin el consentimiento del otro. Entonces, ahí hay que ir viendo en cada caso. Por ejemplo, está la situación de la reorganización de Telecom, que es el caso de las luminarias, que más encima está con un procedimiento penal por el tema de respecto a sus accionistas y con una investigación de la persona jurídica también, que tú dices, ok, se reorganizó, no han recibido un peso,
Pero lo que pasa es que en ese caso, el escenario de ir a liquidar probablemente los va a dejar igual de mal. Porque si bien tienen contratos, pero esos contratos valen entre medio por ahora algo. Entonces hay que ir viendo caso a caso entre que se inicie el procedimiento de reorganización o en las conversaciones previas si existen. Muchas veces hay conversaciones previas del deudor y sus acreedores antes de iniciar un acuerdo de reorganización y ahí van viendo el análisis. En este caso, además, lógicamente, en los casos muy complicados, se cuenta con asesores financieros. Entonces, los asesores financieros también van ayudando a proporcionarle toda la información a los acreedores que van necesitando. Súper. Ya, yo quiero aprovechar de saludar a los alumnos que están en Zoom, algunos los reconozco porque son exalumnos nuestros también. Agradecer a Miriam, porque como dijo Isabel al inicio de la jornada, sabemos que su agenda es realmente ajustada, así es que muchas gracias por tu siempre buena disposición. Y a los que están acá, bueno, esos son los beneficios de venir presencial. Nos espera un súper rico café afuera. Los de Zoom no lo van a disfrutar. Y me voy a reunir con algunos que quieren resolver algunas dudas respecto al programa. Así que bienvenidos todos los que quieran juntarse ahí en el grupo del café y respondemos las dudas que puedan tener. Así que muchas gracias, Miriam.